Si es cierto que el llamado país de Gales fue una fuente de historias maravillosas, no lo ha sido menos la cultura china, aunque con otro ropaje. Lo sabía, lo valoraba y lo promovía el gran emperador mongol Kublai Khan, que aspiraba a incorporar China a su propio imperio. Se lo recuerda como gran guerrero, estratega, conquistador, creador de una dinastía, pero menos frecuentemente como amante y defensor de las artes, promotor de la escritura y él mismo como poeta. Para la literatura fue ese gran emperador que mandó a construir Xanadu, ese magnífico palacio hecho a semejanza del que él mismo anticipó en un sueño. Marco Polo, que fue su mercader y de algún modo su biógrafo, solía seducirlo con el relato de sus viajes por el vasto territorio del imperio. El escritor Italo Calvino encontró en ese escenario imaginario un vergel de relatos poéticos que describen como Marco Polo las ciudades del imperio que va recorriendo, haciéndoselas visibles a su excelencia, el espectador imperial con alma de poeta. Vamos a recorrer esas ciudades en estos viajes por las historias fantásticas de esa colección de Italo Calvino que se llama Ciudades Invisibles. Vamos entonces a la Mongolia del siglo XIII. Ahora con la introducción. Te la dice Georgina Parvagnoli. Aquí va. Enviados a inspeccionar las provincias remotas, los mensajeros y los recaudadores de impuestos del Gran Han regresaban puntualmente al Palacio Real de Kemenfu y a los jardines de magnolias, a cuya sombra Kublai Khan paseaba escuchando sus largas relaciones. Los embajadores eran persas, sirios, coptos, turcomanos. En lenguas incomprensibles para el Han, los mensajeros referían noticias escuchadas en lenguas que les eran incomprensibles. De ese opaco espesor sonoro emergían las cifras percibidas por el fisco imperial, los nombres y los patronímicos de los funcionarios depuestos y decapitados, las dimensiones de los canales de riego que los magnos ríos alimentaban en tiempos de sequía. Pero cuando el que hacía el relato era el joven veneciano, Marco Polo, una comunicación diferente se establecía entre él y el emperador. Marco Polo no podía expresarse sino con gestos, saltos, gritos de maravilla y de horror, ladridos o cantos de animales, con objetos que iba extrayendo de su alforja, plumas de avestruz, cerbatanas, cuarzos, y disponiendo delante de sí como piezas de ajedrez. De vuelta de las misiones que Kublai le encomendaba, el ingenioso extranjero improvisaba pantomimas que el soberano debía interpretar. Una ciudad era designada por el salto de un pez que huía del pico del cormorán para caer en una red. Otra ciudad por un hombre desnudo que atravesaba el fuego sin quemarse. Una tercera por una calavera que apretaba entre los dientes verdes de moho una perla cándida y redonda. El gran Kublai Khan descifraba los signos, pero el nexo entre estos y los lugares visitados seguía siendo incierto. No sabía nunca si Marco quería representar una aventura que le había sucedido durante el viaje, una hazaña del fundador de la ciudad, la profecía de un astrólogo, un acertijo o una charada para indicar un nombre. En la mente del Han, el imperio se reflejaba en un desierto de datos frágiles e intercambiables, como granos de arena de los cuales emergía para cada ciudad y cada provincia las figuras evocadas por los logoglifos del veneciano. Con el suceder de las estaciones y de las misiones, los relatos ahora, en lenguas adquiridas, eran
los más precisos y minuciosos que el gran Khan hubiera podido desear, y no había curiosidad a la que no respondiesen, y sin embargo toda noticia sobre un lugar remitía en la mente del esperador aquel primer gesto y objeto con el que Marco Polo lo había designado. El nuevo dato recibía un sentido de aquel emblema y al mismo tiempo añadía al emblema un sentido nuevo. Quizás el imperio, pensó Kublai, es solo un zodíaco de fantasmas de la mente. El día que conozca todos los emblemas, preguntó a Marco Polo, ¿conseguiré al fin poseer mi imperio? Y el veneciano, Sire, no lo creas. Ese día serás tú mismo, emblema entre los emblemas.